Para reprogramar nuestro código de valores, es fundamental tener conciencia plena de cómo la situación que atravesamos no es congruente con la que esperamos. En ese sentido, el consciente es la principal herramienta para reprogramar. Muchas de nuestras conductas se derivan de valores que tenemos improntados en nuestra mente sin que seamos conscientes de ello. En consecuencia, la reprogramación de valores comienza con el análisis consciente, racional, sobre la relevancia de determinados valores para la manifestación de una determinada conducta o comportamiento. He dicho que las necesidades más básicas del ser humano son las de sobrevivencia, de reproducción y de relacionamiento. Para el emprendedor, la más relevante es la de relacionamiento. Las otras se subordinan a ella. Para ser más preciso, busca fundamentalmente un relacionamiento social a partir de una posición de liderazgo. Las demás necesidades se satisfacen en el marco de su objetivo vital de liderar. Coloquialmente diríamos que el emprendedor siempre preferirá ser cabeza de ratón a cola de león. Cuando hablamos de emprender con misión, hay un valor supremo que debe ser asumido, y es el de libertad trascendente. Este es un concepto superior al de la independencia, porque cuando el emprendedor lo asume, le otorga un sentido de bienestar colectivo a la voluntad de liderar. Eso implica también incorporar los valores de la solidaridad y reciprocidad como fundamentos de la acción. Hoy vamos a hablar sobre el emprender y el código moral. Vamos a revisar cómo, en el fondo, emprender es un acto de liberación personal. Para ser libre hay que liberarse de lo que nos oprime. ¿Y qué nos oprime? Todo aquello que genera una sensación de inconformidad. Mientras más intensa la inconformidad, mayor es el grado de opresión. La inconformidad es la manifestación emocional generada por la distancia entre lo que es y lo que creemos que debe ser. Te oprimen las emociones que consideras negativas. La tristeza, la angustia, la ansiedad, la impotencia. Como ya sabemos, las emociones son la expresión inconsciente de los valores que tenemos programados, es decir, de nuestro código moral. El código moral responde fundamentalmente a la cultura colectiva que domina el espacio en el que nos movemos y se implanta sistemáticamente en nuestra mente con el objetivo de que nuestro comportamiento sea funcional a la dinámica social imperante. La sociedad, o mejor dicho, los grupos que la dominan, establecen una institucionalidad orientada a apuntalar este código porque es funcional a sus intereses hegemónicos. La familia, la escuela, la universidad, el espacio de trabajo o incluso los espacios de esparcimiento son instancias de adoctrinamiento cultural. Literalmente, vivimos en un permanente proceso de programación moral que se impronta en nuestra mente determinando la naturaleza de nuestras acciones. El código moral establece lo que es bueno o es malo y nos induce a movernos por la vida haciendo juicios de valor. Procuramos acercarnos a lo que consideramos bueno
y alejarnos de lo malo. En la práctica estamos al servicio de nuestro código. Nos comportamos procurando ser leales a nuestros valores, justificamos nuestras acciones en virtud de ellos y hacemos lo posible para que nuestras vivencias prueben su veracidad. El código moral define nuestra identidad, es lo que somos. Los miembros de una comunidad comparten valores morales, lo que les otorga una identidad colectiva. Dentro de la comunidad puede haber grupos con determinados valores específicos comunes que los diferencia en algo del resto de miembros de la comunidad. Está también la familia, que aporta con otros valores diferenciadores a sus miembros, y el individuo, que pudo haber cosechado algunos otros producto de su experiencia personal. Es decir, el código moral contiene valores personales, familiares, grupales y comunitarios. Esto hace que tengamos rasgos identitarios comunes y otros muy particulares que definen la identidad de cada individuo. En la práctica, el código moral es un pacto de convivencia social, aceptado por los miembros de la comunidad porque es funcional al logro de un objetivo colectivo supremo. En definitiva, el código nos dice cómo relacionarnos adecuadamente con el entorno para lograr el objetivo supremo de conservar la vida de la mayor cantidad de miembros de la comunidad a la que pertenecemos. Conservar la vida por el mayor tiempo posible. Efectivamente, sobrevivir y relacionarnos con otros para lograrlo es una constante desde el origen de la humanidad. En los primeros años de la especie se buscaba conservar la vida física. Después la vida extraterrenal, buscábamos tener una buena vida en el paraíso, y ahora la vida feliz aquí y ahora. Y nos organizamos para eso. Desde los primeros tiempos de la humanidad se desarrolló el instinto de cuidar de la vida propia y de la de los seres más cercanos. Porque por un lado, en solitario se era mucho más vulnerable a las amenazas del ambiente, y por otro, la reproducción se hacía imposible. De esta forma, los instintos básicos de sobrevivencia y reproducción demandaban de un funcional relacionamiento social. Por eso, el relacionamiento también es parte de nuestra naturaleza instintiva. Esto nos lleva a una reflexión muy importante y de mucha actualidad. El ser humano, algunos dirían que finge altruismo por el interés egoísta de hacer a otros funcionales a la satisfacción de sus propias necesidades. Sin embargo, pensemos, ¿acaso no es parte del instinto dar la vida por los que amamos infinitamente? Literalmente, ¿no nos pondríamos entre un arma que se dispara y un hijo nuestro? Es más, calificamos de héroes a aquellos que exponen su vida por salvar la de algún extraño. En este sentido, en situaciones extremas se manifiesta que somos básicamente altruistas, es decir, actuamos en beneficio del otro sin esperar nada, aunque eso suponga una pérdida personal enorme. Esto conduce a pensar que siempre el instinto de sobrevivencia estuvo complementado por el de relacionamiento, por lo que podemos concluir que el ser humano es instintivamente más colectivista que individualista.
Desde esta perspectiva, el código moral dominante en Occidente es absolutamente incongruente con la propia naturaleza humana, porque si bien plantea como objetivo supremo la conservación de la vida feliz, lo que está asociado al instinto de sobrevivencia, por otra parte, exacerba el individualismo, lo que es incongruente con el instinto de relacionamiento. En consecuencia, se entiende perfectamente la profunda insatisfacción de buena parte de los seres humanos en sociedades conformadas por individuos cada vez más solitarios, en la que no se profundizan relaciones con los demás y se tiende vanamente a tratar de saciar los vacíos personales con el refuerzo de comportamientos egoístas. En este sentido, cuando se habla de emprender tan solo con el objetivo de generar utilidades para beneficio del dueño de un determinado proyecto, se abona al individualismo que tarde o temprano provoca vacío existencial. Entonces, cuando cunde la insatisfacción personal, aparece el momento de la razón. Cuando cunde la insatisfacción personal, es el momento en el que debemos usar nuestro raciocinio para analizar el origen o las causas del estado emocional no deseado. Y descubriremos que la solución siempre estará en el cuestionamiento de nuestro código moral. El código moral está compuesto por valores y virtudes. Los valores son definiciones de lo que debería ser. Las virtudes corresponden a la práctica de valores. Es decir, corresponden a nuestras acciones concretas que son congruentes con la definición del valor correspondiente. En un primer momento, el estado de inconformidad puede provenir de la constatación que nos es imposible convertir en práctica, o sea, transformar en virtud los valores que predicamos. Por ejemplo, cuando imperaba la moral cristiana en la Edad Media, era común la autoflagelación de los religiosos porque permanentemente traicionaban los valores que profesaban, es decir, no se podían considerar virtuosos. Por eso se autocastigaban. Para encontrar paz interior, frente a la opresión tenemos dos alternativas: adaptarnos a las condiciones de entorno, liberándonos de los valores que generan inconformidad, o liberarnos de las condiciones de entorno para lo que debemos emprender en su transformación. Tomando el ejemplo de los religiosos no virtuosos en la Edad Media, podríamos decir que tenían dos posibilidades. La primera posibilidad era razonar para dejar de lado aquellos valores que consideraban imposibles de convertirlos en práctica habitual, o por otro lado, cambiar completamente el código moral que regía a la Iglesia. De hecho, lo que sucedió con el transcurrir de los siglos es que esa moral cristiana sea reemplazada por una moral humanista. En los próximos capítulos analizaremos estos temas con mucha mayor profundidad, pero sobre todo veremos cómo esto nos sirve de insumo en el proceso de gestación, puesta en marcha y crecimiento de nuestro emprendimiento. El cuestionamiento de los valores morales, el cuestionamiento del código moral, viene dado por la reflexión
Y cuando nosotros reflexionamos y pensamos en desvirtuar determinados valores o en reemplazar este código moral, en la práctica lo que estamos haciendo es construir un nuevo código. Este nuevo código, que es producto de nuestra reflexión consciente, es un código ético. Disponer de un código ético y convertir los nuevos valores que estamos incluyendo en el mismo en prácticas habituales nos llevará a tener mayor paz interior y a que los sueños, las cosas que pensamos, las cosas que imaginamos, las cosas que nos realizan plenamente puedan convertirse en realidad. Nos vemos en la próxima sesión.